Con su permiso, señor presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, compañeras y compañeros diputados, uno de los temas que más preocupan a Acción Nacional es el gasto público, entendido como un instrumento fundamental para el desarrollo social, como promotor del crecimiento económico y entre sus atribuciones más relevantes. Así lo concebimos y por ello, cada año hacemos un análisis exhaustivo sobre la propuesta de gasto para corregirlo y dar a la sociedad mexicana la mejor alternativa de atención y servicio a sus necesidades. Desde el anuncio que hizo el gobierno federal, hemos estado muy atentos a la propuesta de presupuesto base cero. Y temo decirle, señor secretario, que nos hemos quedado a deber, porque es una propuesta ambigua y engañosa. Permítame decirle que no coincidimos con la falsedad y el engaño de presentar una propuesta aparentemente construida bajo un presupuesto de egresos base cero, porque la misma carece de una base legal que lo sustente y le conceda así viabilidad y existencia jurídica, aunado, claro, a una carencia real de recorte, de contención del gasto y a un insignificante ajuste presupuestario. No podemos hablar de un presupuesto base cero cuando existe un gasto programable del orden del 75% del proyecto de presupuesto. Por ello, le pregunto, ¿cómo es posible hablar de una base cero cuando ya existe una base de 75% de gasto programable, el cual es un gasto ineludible, irreductible e inamovible? La mejor prueba de engaño en el presupuesto base cero es que lo primero que se debió revisar es la educación y su falta de centralización que tiene ahorcados a todos los gobiernos estatales. No se burlen más de los mexicanos. No existe un proyecto de presupuesto base cero. La única base cero que existe es cero ajuste al gasto, cero contribución, cero reducción, cero austeridad, cero sensibilidad en los menos favorecidos, cero compromiso con el desarrollo del país y cero compromiso con México. Por el contrario, como en los viejos tiempos del PRI, el mismo PRI del siglo pasado que ha regresado, que en sus periodos de crisis protege más el gasto corriente en detrimento del gasto en inversión. Hoy apreciamos un escenario devastador de crisis económica y estancamiento productivo. Se castiga más el gasto en inversión al gasto que debe mover a México, como una caída del 21% en términos reales con respecto a lo aprobado en el 2015, lo que equivale a una disminución real de casi 200,000 millones de pesos. En tanto que al gasto corriente solo se le prevé una disminución del 3.6% en términos reales. Para Acción Nacional, esto es inadmisible. Todo indica que para el gobierno federal la prioridad es el gasto asistencialista y clientelar, enfocado a los 12 procesos electorales para gobernador del próximo año, en lugar de un gasto que promueva el empleo y la inversión y la productividad. Quiero decirle, señor secretario, que cuando escuchamos hablar de austeridad y apretarse el cinturón, creíamos que sería un esfuerzo serio y solidario. Nunca nos imaginamos que el recorte pretendía atentar la inversión y el crecimiento de México. Por ello le pregunto, ¿por qué ante un escenario de pobre crecimiento económico protege usted más el gasto corriente y castiga y deja en el olvido el gasto en inversión? ¿Considera usted que con la propuesta de reducción tan severa en el gasto de inversión se podrá reactivar nuestra economía a los niveles que ustedes propusieron del 2.6 y 3.6% del PIB, cuando ya tenemos una reforma fiscal tóxica y meramente recaudatoria? El gobierno federal prometió ajustarse el cinturón, pero se le olvidó especificar en qué proyecto de presupuesto.
porque en este año 2006 no lo vemos. No existe una verdadera reestructuración y compactación de las dependencias y entidades administrativas del gobierno público federal, en lo cual se busque obtener una mejor y más eficiente estructura organizacional. Ante este planteamiento, señor secretario, le cuestiono. Después de haber presumido y cacareado con bombo y platillo el presupuesto base cero, ¿nos podría indicar por qué en el capítulo de servicios personales solo se prevé un decremento ridículo del 0.7%? ¿Y cuáles son en verdad las políticas de contención del gasto y reducción presupuestaria en materia de servicios personales? En espera de sus respuestas precisas, le agradezco su intervención. Muchas gracias. Gracias, diputado de la Fuente. Tiene la palabra, señor secretario Videgaray, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Con su permiso, señor presidente. Su pregunta, señor diputado, me da pie a nuevamente reiterar que el presupuesto que se propone a esta soberanía tiene como fundamento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo. No es un presupuesto que se haga en el vacío, se hace a partir de una normatividad, utilizando herramientas previstas en la ley, como es el Sistema Nacional de Indicadores de Evaluación del Desempeño. Hemos hecho, dada la decisión de política pública de proponer un ajuste al gasto, hemos hecho una revisión de las diferentes partidas que son susceptibles de ser ajustadas. No son susceptibles. ¿Cuáles son las partidas que son susceptibles de ajustarse? Las partidas del gasto programable. Como su nombre lo indica, señor diputado, el gasto no programable es un gasto que no puede ser afectado de manera discrecional por el Ejecutivo Federal. ¿Qué rubros están en el gasto no programable? Por ejemplo, las participaciones de los estados y municipios. No puede el Ejecutivo, en ningún ejercicio presupuestal, sería violatorio de la normatividad y del Pacto Federal, proponer una reducción de los recursos que le corresponden, conforme a la ley, a los estados y municipios. Hay otros rubros, por ejemplo, el pago de las pensiones, que hoy constituyen una obligación legal del gobierno federal, además de una obligación moral con quien dedicó su vida al trabajo en las aulas, en los hospitales, en las clínicas y, por supuesto, en las oficinas públicas. El gasto en pensiones está creciendo, y está creciendo en parte con motivo de la reforma de 2007 al régimen de pensiones, por el cual en este periodo de transición, que se extenderá hasta la próxima década, está creciendo el gasto corriente en pensiones. Ese es un gasto que no podemos reducir. Entonces, cuando trabajamos en el ejercicio de ajuste presupuestal, tenemos que partir de la base del presupuesto que realmente, por facultad de ley, podemos tocar, y es el que se está proponiendo a la Cámara de Diputados, específicamente el gasto programable sin incluir el gasto en pensiones. Y ahí es donde se está proponiendo un ajuste de 221,000 millones de pesos. No es un ajuste menor, es un ajuste de un punto porcentual del PIB, incluso un poco más. Este es un ajuste que es necesario y es en las áreas en las cuales tiene competencia el Ejecutivo Federal. Nótese, por ejemplo, que no incluye áreas para las cuales sí tiene competencia esta Cámara de Diputados, como son los otros poderes de la Unión o los órganos autónomos. Todo el ajuste que prevé el Gobierno de la República es en esas áreas y, por lo tanto, las reducciones son relevantes. Son 24,000 millones de pesos en el gasto corriente exclusivamente del aparato de la Administración Pública Federal. Es una disminución en el gasto corriente que implica, sí, la cancelación de plazas y, por lo tanto, se propone una partida para cumplir con las obligaciones laborales frente a los trabajadores que sean liquidados en distintas secretarías, pero solamente dentro del Poder Ejecutivo. Esta Cámara de Diputados tiene la capacidad de hacerlo en otros rubros. Con respecto al gasto social, hemos sido explícitos y lo reiteramos. Los rubros de gasto social que se protegen son los que están bien evaluados por el Coneval. Aquellos programas que, según el Coneval, son eficaces para la disminución de la pobreza. Y no se protege el gasto en otros programas, incluso algunos propuestos por esta administración, pero estamos utilizando las evaluaciones del Coneval.
Con respecto a la inversión pública, hay que destacar que una parte de la inversión que no se propone continuar son proyectos que terminaron. Por ejemplo, el sistema satelital, ya no se propone una asignación porque ha concluido el programa satelital. Hay gastos de inversión en seguridad pública que ya concluyeron y por lo tanto esos programas ya no aparecen y son parte de la disminución. Otra parte tiene que ver con Pemex. De hecho, el grueso de la disminución en la inversión pública que aparece en el proyecto de presupuesto tiene que ver con Petróleos Mexicanos y específicamente porque caen los ingresos de Petróleos Mexicanos, al igual que otras petroleras en el mundo así lo está haciendo. Los programas que continúan, los proyectos de inversión que continúan son aquellos que acreditan que tienen la viabilidad de realizarse, que tienen las factibilidades jurídicas de derechos de vía ambientales para poder llevar a cabo el proyecto y que habrán de complementarse con proyectos de participación privada, como por ejemplo un mayor uso de las APPs, asociaciones público-privadas, que fueron promovidas en legislación en la administración anterior y que ahora se proponen 8 de ellas y que no están en las cifras, porque así lo marca la ley, que usted comenta. A final de cuentas, estamos protegiendo los programas bien evaluados por el Coneval, estamos protegiendo los programas prioritarios, los proyectos prioritarios de inversión pública y lo más importante, estamos protegiendo la estabilidad de nuestra economía como una forma de proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Gracias, secretario Videgaray.